Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día más te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon, Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Bessica Piscis Tours, Viajes Sagrados y Conscientes. Estoy aquí hoy para compartir la 14ª entrega de los misterios femeninos en la Torá. Mujeres y arquetipos del árbol de la vida y del pueblo de Israel. La línea de vídeos que nació en el mes de Iyar del año hebreo 5784, mayo del año occidental 2024. Y está dedicada a Lilith, primera mujer de Bereshit, y Sofía primogenia, Sofía primordial. Lilith es una figura, arquetipo, energía que, como Javá, protagonista de la entrega anterior, el vídeo número 173 de este canal, todavía sigue siendo incomprendida, denostada e incluso demonizada, sobre todo en el ámbito judío. No así en otros, como por ejemplo la astrología zodiacal, en la que el foco de la órbita lunar denominado Lilith juega un importante papel en la alquimia y la iluminación de nuestra sombra, imprescindibles para alumbrar todo cuanto sea necesario en nuestro camino hacia la maestría y la ascensión de la conciencia, mientras permanecemos de cuerpo presente en la humanidad y la materia. Lilith es la olvidada, la oculta, la escondida, la rechazada, la que muchos ni siquiera quieren nombrar, argumentando que llamarla por su nombre es traerla y atraerla a esta realidad humana y terrena. Si bien en esto, indirecta y subconscientemente, en lo de no quererla nombrar, hay una equiparación con la divinidad, con el todo, con el infinito, que por sus propias características no se puede nombrar ni abarcar en modo alguno, como el Tao. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Todo cuanto existe, lo he dicho, lo seguiré diciendo, es hija o hijo de la fuente divina y cósmica de la existencia, sea como sea que se manifieste en los distintos planos y dimensiones de la vida una. Negar algo, negar a alguien, no resta ni un átomo de vida a ese algo, a ese alguien, a esa energía. Es más, como muy bien enseña el psicoanálisis, todo lo negado pasa al subconsciente y al inconsciente, desde donde esa energía que se niega influye en la vida consciente. Lo admitamos o no. Como enseñaba el grandísimo Carl Jung, es precisamente haciendo consciente lo inconsciente como verdaderamente podemos conocer qué somos y en qué estamos en condiciones de llegar a ser, transformando entonces la sabiduría en sabiduría y evolución todo cuanto esté en la sombra de la ignorancia, el miedo y la inmovilidad, abriendo así la puerta hacia la verdadera libertad, una libertad responsable, madura y conectada con nuestra divina y eterna esencia. Lograr todo esto tiene mucho que ver con la energía libertadora y en cierto punto inconformista y rebelde de Lilith, aunque tal vez no actuara en aquel tiempo, suponiendo que existiera, no actuara con causa, madurez e inteligencia, sino de manera impulsiva e inmadura. Además del punto de vista negativo que todavía existe sobre Lilith, hay también alusiones a ella que la relacionan con los querubín del tabernáculo y del templo de Jerusalén, e incluso otras que la elevan hasta el trono divino, donde la sitúan como pareja de Dios. También se habla de una Lilith anciana y de una Lilith joven,
de una Lilith superior celeste y de una Lilith inferior terrestre. Hay muchas versiones y muchos puntos de vista sobre Lilith. Y yo me pregunto, ¿es acaso Lilith una alusión y representación de Ama, también llamada Freya, la Virgen hiperbórea, la Virgen de Agartha? Tal vez sí, tal vez no. No es un tema para tratar ahora, aunque sí para investigar y estudiar. Yo lo estoy haciendo. La hiperbórea fue la segunda humanidad que pobló la Tierra, antecediendo con su sabiduría a las que llegaron después, herederas de esa sabiduría hiperbórea. Como todas sus compañeras de esta línea de vídeos, más que de una persona de carne y hueso, Lilith es una energía que obviamente en el contexto terreno y material se va a materializar de algún modo, más o menos elevada y evolucionada. Y antes de entrar de lleno en los distintos apartados que he preparado para hablar de Lilith, los agradecimientos. El agradecimiento de Malhut perfuma a Yesod y a la fuente creadora. Yesod entrega a Malhut su sefá, su abundancia, de bendiciones recogidas y recibidas de las sefirot que la preceden. Y Malhut entrega a Yesod el agradecimiento, además del reflejo material de todo cuanto existe en el ámbito espiritual. Por arriba de ella y desde luego también en su núcleo interior, porque Malhut, el reino, es tan espiritual como Keter, la corona. Y ese agradecimiento va, en primer lugar, a la fuente divina y cósmica de la existencia. Después, a la Madre Tierra. A continuación, a todos mis ancestros. También a todos los linajes de la luz de Dios a Dios a los que pertenece mi esencia. A todas las personas que a lo largo de esta experiencia de vida he conocido, conozco y estoy por conocer. A ti por estar aquí, en este canal, por suscribirte, por dar like, por compartir el vídeo, por comentar y también por visitar mis sitios web y mis plataformas que están en la caja de descripción. Y por último, como siempre, gracias a mí misma. Y ahora sí, comienzo con el primer apartado sobre Lilith. Y es Lilith en el judaísmo y la Cábala. Lilith no aparece en la Torá, al menos con ese nombre, aunque sí en otros textos hebreos y cabalísticos. Muchos de esos textos se refieren a ella como la innombrable, porque nombrar algo es darle energía y traerlo a la presencia. De las muchas fuentes cabalísticas que hablan sobre Lilith, una es el Zohar HaKadosh, el libro más importante de la mística judía, que sobre todo la menciona en relación con el Midrash. El Midrash es el estudio, análisis e interpretación de la Torá. Y el Zohar HaKadosh dice que Lilith es la pareja de Samael y que ambos emanan del lado oscuro de la sefirá Geburá, una sefirá que está relacionada con la fuerza, con el rigor, con los límites. Incluso también se la relaciona con el trono divino. Lo que pasa tanto a ella como a su pareja. Se les relaciona con el trono divino, sin embargo, no desde el ámbito y desde el punto de vista de las mitzvot, sino de las klipot, las cáscaras, los obstáculos, los inconvenientes que es necesario redimir, rectificar, llevar a evolución y trascender para conectar con la parte más elevada, más luminosa de ese trono divino, o dicho de otra manera, de la divinidad. Y en este sentido, Lilith, en ese sentido de Klipá, Lilith sería la contraparte menos evolucionada y menos elevada de la Shekinah. Y Samael, su pareja,
sería la contraparte menos evolucionada y elevada de Hashem, opuestos ambos a lo divino y luminoso en forma de no luz. Dios a Dios, que por definición y esencia es unidad, creó todo en forma dual. De lo contrario, nada, salvo la fuente, podría existir. Todo tiene propósito divino, caos y orden, luz y oscuridad, bien y mal. Y por otra parte, también decir que Samael es el ángel de Esaf, el ángel de la muerte encargado por Dios para esta tarea, de manera que de un modo u otro está relacionado con la divinidad. Y como Lilith, Samael representa el rol del adversario, el rol del opositor, muy importante en la Cábala y también en cualquier otra enseñanza espiritual. Porque sin oposición, sin adversario, posiblemente no sentiríamos el impulso para cambiar, para trascender, para abrazar a ese adversario y darnos cuenta que es nuestra misma energía desde un desarrollo menos evolucionado, desde un desarrollo menos virtuoso. El mundo Aleph, el mundo de la divinidad, es el mundo de la unidad, mientras que el mundo Bet, el mundo de la creación, es el mundo de la dualidad. ¿De dónde sale la Bet? Del Aleph. ¿De dónde sale la dualidad? De la unidad. ¿Y a dónde ha de volver la Bet? ¿A dónde ha de volver la dualidad? Pues obviamente a la unidad. Estamos en eso. Sin dejar de estar presentes aquí en nuestra experiencia vital, humana, para esta ocasión. Y así como se dice que la Shejinah es la madre del pueblo de Israel, se dice que Lilith es la madre del Erez Raf. ¿Qué es el Erez Raf? Los egipcios, cananitas y otros pueblos que se unieron a los israelitas en la salida de Egipto. Entre ellos, entre esos distintos pueblos, entre esas distintas nacionalidades, que al parecer eran 5, se dice que había muchos espías y mucha gente que en nada compartía los preceptos ni las leyes hebreas. Erez Raf es una expresión hebrea que suele transliterarse como gran mezcla, aludiendo precisamente a esa distinta procedencia racial y cultural de quienes salieron de Egipto, liderados por Moshe Rabenu, por Sífora, Aarón, Miriam, etc. En el ámbito en que nos encontramos, es decir, el hebreo, a la mezcla se le suele dar el nombre de impureza, tamé, mientras que a lo no mezclado se lo considera puro, espiritual, taor. Puro e impuro son términos espirituales, no físicos, y que no solo aluden al ámbito sexual, aunque sí tienen una clara relación con ese ámbito, porque la pureza en las relaciones sagradas entre mujer y hombre es algo opuesto a la impureza. Algo que se censura del pueblo egipcio y de otros que convivían en Egipto era la impureza en el ámbito sexual y también en otros. De ahí que lo de Erez Raf, esa gran mezcla, sea una alusión a esa impureza, a esa desconexión que nunca falta de lo espiritual, porque lo espiritual siempre está presente. No hay absolutamente un átomo de vida en todo el cosmos infinito en el que Dios a Dios, en el que lo espiritual no esté. Según el Tikunei Zohar, habla de Lilith como esposa pareja de Samael, ángel de la muerte y ángel de Esaf. Esaf es el hermano mellizo de Jacob, Israel. Y también habla de ella como esposa pareja de Asmodai.
Asmodeo, hijo de Naamá, quien sí aparece en la Torá como esposa de Noaj. Naamá, no Asmodai. El Targum Job, una traducción del hebreo al arameo del libro de Job, insinúa que la reina de Seba, ya sabes, Maqueda, era una yin y que era Lilith. ¿Qué son los yin? Genios sobrenaturales, que no necesariamente tienen que ser negativos. En el vídeo número 1 de este canal hablo de Maqueda. En la Torá se habla de 4 demonisas, siendo una de ellas Naamá, hija de Tubal Caín, de quien se dice que es madre de Asmodai, y que hizo caer Naamá a los ángeles Aza y Asael. Sin embargo, acabo de decir, Naamá también aparece como esposa de Noaj. Naamá significa agradable y Naamá, como esposa de Noaj, es considerada una buena mujer. Y para quienes consideran que Adán y Jabá son, literalmente hablando, sus primeros padres, los primeros padres del pueblo judío y también, por extensión, los primeros padres de todos los pueblos, después del diluvio se considera que Noaj y Naamá son los siguientes primeros padres, literalmente hablando. Para mí es arquetípico, no es literal, porque ya he dicho, y vuelvo a decir hoy, que han habido distintas humanidades que han venido al planeta Tierra, entonces cada una de ellas habrá venido, la primera vez que llegó, llegarían, no una sola pareja, llegarían varias parejas que serían quienes iniciaron esa humanidad aquí. Pero bueno, lo que importa es lo energético, lo arquetípico, lo místico, lo que nos ayuda a salir de nuestro ombligo humano y terrestre y capacitarnos para tener en cuenta otros puntos de vista que nos ayuden a recuperar nuestro estatus divino y cósmico, porque esa es nuestra verdadera realidad. Asmodeo, era un demonio genio que estaba al servicio del rey Salomón y de quien obtuvo una gran parte de sus altos y amplios conocimientos, especialmente en lo relativo a la construcción del templo de Jerusalén. Es decir, que Salomón Amelech estuvo en contacto con el lado oscuro, suponiendo que Asmodai perteneciera a ese lado, y usó la información recibida de esa relación. Si así fue, no fue el primero ni el último que se relacionó con el lado oscuro. Vuelvo a decir, suponiendo que Asmodai perteneciera a ese lado. Sin embargo, logró aunar, integrar la información que recibió de Asmodai y darle un uso positivo, porque de eso se trata. No se trata de negar, se trata de integrar y de poner luz para llevar al más alto grado de evolución y de expresión una determinada energía. Tal vez Asmodai era un daimon en el sentido griego del término, es decir, un guía espiritual y no tanto un ser de la luz. En el judaísmo se considera que Lilith es una demonisa, en el sentido habitual que se da a ese término. Y en ese contexto está considerada como una energía maligna. Aparece como tal en la demonología hebrea, así como también en la sumeria y la babilonia. Si bien en estas dos últimas no tiene la connotación tan negativa que tiene en el ámbito judío. De hecho, como muy bien explica Carl Jung, la palabra demonio, lo acabo de decir, deriva del griego
daimon, daimon, demo, divinidad o ser de la naturaleza que intermedia entre el ámbito divino y el ámbito humano. Como en todo, según el contexto en que se use, la palabra daimon tendrá distintas connotaciones. Para el sabio psiquiatra suizo, un daimon muy bien puede ser un guía espiritual e incluso la propia voz interior conectada con nuestra esencia más elevada. El mismo Jung dijo y escribió a menudo que había entrado en contacto con esa presencia interior que le guiaba tanto en lo personal como en lo profesional. Y de hecho él literalmente decía que había un daimon que actuaba como guía de su vida. Así que conviene tener esa otra perspectiva, conviene, lo recomiendo muy a menudo, acudir a la etimología para encontrarnos con el significado de origen de muchas palabras que aún hoy consideramos de manera negativa y equivocadamente. Como sucede con Jabá, Miriam de Betania, Maqueda y tantas otras féminas aún hoy ignorantemente juzgadas como peligrosas y perniciosas, es necesario también cambiar la perspectiva sobre Lilith y aportar y a apreciar lo que tiene que aportar a las mujeres y los hombres de hoy. Lilith aparece en la epopeya de Gilgamesh bajo el nombre de Litius y Lilu. En hebreo, su nombre deriva de la palabra noche, que se dice Laila, que sugiere su asociación con el lado oscuro de la creación. Como he dicho tantas veces y vuelvo a decir hoy, oscuro solo quiere decir oculto, desconocido y carente de luz. Nada que ver con negativo, aunque ignorantemente esta asociación sigue estando muy presente y es imprescindible trascenderla. También reitero que la oscuridad, el caos, el vacío fue la primera creación. Y a partir de ella nacieron la luz y todo lo demás. Otros nombres con los que aparece Lilith y que tal vez sean sinónimos son Agrat, muy parecido a Agartha, Maalat y Nahamá, que sí están en la Torá, por lo que se hablaría de Lilith de un modo indirecto. Bereshit 1.3 menciona que inmediatamente antes de la creación de la luz, todo era Tohu Va Bou, es decir, vacío, caos y desolación. Si desgranamos la palabra desolación, de sol, acción, es decir, carencia de sol, es decir, carencia de luz. Características, vacío, caos y desolación, que bien pueden asociarse con Lilith, sobre todo en el aspecto menos rectificado y positivo de esa energía. En el Tanaj sí aparece Lilith con este nombre y lo hace en el libro de Yeshayahu, Isaías 13.14. Es mencionada ahí en ese libro de Yeshayahu en una sola ocasión y es descrita como un ser que habita en lugares abandonados y lejanos. El inconsciente, el subconsciente, podría muy bien, arquetípica y simbólicamente, ser ese lugar abandonado y lejano, aun siendo un lugar que está muy cercano en nuestra psique, en nuestro ser y en nuestra energía. Lilith es también mencionada en el Talmud, siendo ahí donde posiblemente se da la imagen más negativa y peligrosa de ella. Aparece también en el Talmud de Babilonia, territorio en el que el pueblo hebreo habitó durante mucho tiempo. Y en ese texto, en el Talmud de Babilonia,
se aconseja a los hombres que nunca duerman en soledad, porque esto atraería la presencia de Lilith y provocaría el desperdicio de la semilla presente en su semen. Habitualmente, Lilith es descrita como portando cabello muy largo, desnuda, muy bella, como Jabá. De Jabá también se dice que era bellísima, con apariencia sexualmente provocativa y con alas. Es decir, que es presentada como una energía femenina, sobre todo sensual y sexual, apetecible para el hombre. No se usa la palabra apetecible, yo uso esta palabra a propósito. La palabra que se usa es provocativa del deseo sexual masculino. Y yo uso apetecible porque el deseo sexual, como cualquier otro deseo en hombres y en mujeres, nace del propio interior y nunca del exterior. No es que haya alguien cuya visión excite a otro alguien, a otra alguien en el ámbito sexual. Es más bien que alguien, mujer o hombre, no importa, siente excitación y deseo sexual al contemplar a otro alguien, otra alguien que le parece apetecible, que le parece deseable en ese ámbito. Y esto es imprescindible, porque ya vale de colocar el deseo sexual de los varones en la responsabilidad de las mujeres, en si vamos vestidas así o asá. No está ahí. Y en esto la energía de Lilith es muy reivindicativa. Y yo, desde luego, lo soy. En otros textos talmúdicos, Lilith es descrita como un demonio masculino de nombre Lilu, asociándose entonces con la serpiente primigenia, esa que cuestionó a Jabá sobre la orden de no comer de uno de los árboles del jardín del Edén. De Lilith, para denigrarla, se suele decir también que detesta la maternidad, ámbito de especial trascendencia en el judaísmo. Y no solo eso, también se la asocia con abortos y muertes de infantes recién nacidos. Aunque de acuerdo con otras fuentes, Lilith sí tuvo descendencia, en parte con el mismísimo Adán y en parte con Samech-Men, Samael, ese que tampoco se quiere nombrar. Y ese a quien se hace responsable de la caída, entre comillas, del género humano, que ya sabemos que no fue caída, que fue bajada y que fue voluntaria. Se han encontrado amuletos de protección ante Lilith en las cuevas de Qumran, especialmente diseñados para las mujeres embarazadas y los recién nacidos. En teoría, los amuletos están prohibidos en el judaísmo, ya que dan lugar a idolatría y rayan con la superstición. Y yo en esto estoy completamente de acuerdo. La verdadera protección nunca puede venir de un objeto, sino de la permanente conexión con Dios a Dios. No hay mayor, más fuerte ni más presente protección que esa. Siempre está ahí. Y no es necesario ponerse nada, porque si me pongo algo con la intención, con el propósito de que ese algo me proteja, lo que estoy haciendo es quitando de mí la posibilidad de estar protegida por mi conexión con la divinidad. Sé que existen los amuletos, proliferan amuletos de todo tipo, mucha gente los lleva, bueno, allá cada cual, si somos libres de portar o no algo. Ahora, yo en puridad reitero que es llevar un amuleto para lo que sea,
para protección o para cualquier otro propósito, es llevar una muleta. Y ya llevamos muletas durante mucho tiempo. Ahora ya es momento de tirar las muletas y de reconectar con nuestro poder interior y nuestra conexión con la divinidad. Al parecer, el libro apócrifo más fiable sobre Lilith es el alfabeto de Ben Sira, un manuscrito hebreo de la Edad Media en el que es mencionada la creación de Adán por parte de Dios, quien tomó polvo de la tierra para formarlo, creando también de la misma manera a una mujer. Esa mujer, según este libro, no quería someterse al varón ni tener siempre relaciones sexuales cuando ni como él quería. Esto ya nos indica que hubo relaciones sexuales entre Adán y Lilith, porque dice, no quería tener relaciones como siempre, cuando ni como Adán quería o decidía. Por lo tanto, indirectamente ya está mostrando que la sube. Y como no quería someterse a Adán, no solamente en lo sexual, se marchó varias veces del Edén. Se marchó y regresó. Hasta que, de algún modo no descrito en ese texto, en el alfabeto de Ben Sira, Lilith logró averiguar el nombre de Dios. Y usándolo, pudo marcharse del lado de Adán y del lugar en el que habitaba. Después de esto, Adán envió a 3 ángeles para que la buscaran y llevaran de regreso. Nunca volvió. Según este texto, porque ya se había relacionado sexualmente con otro ser llamado el gran demonio, había procreado hijos con él y por lo tanto no podía hacerlo ya con Adán. Según este texto, Lilith solo quiere someter al hombre. No quiere recibir de él ni ser impregnada con su semilla. No quiere tener hijos y se muestra con rebeldía desde el principio de su aparición en la creación. También dice de ella que tiene un gran poder para perjudicar a los bebés varones antes de la circuncisión, es decir, durante los primeros 8 días desde el nacimiento, ya que al octavo se realiza esa intervención que elimina el prepucio del miembro masculino. Y sobre las niñas se dice que tiene influencia negativa en ellas durante los 12 primeros días de su existencia terrena. Y no solo el punto de vista sobre Lilith, también todo lo que se menciona de ella en ese libro, el alfabeto de Ben Sira, parece más superstición que información fidedigna. Amén del papel tan negativo y sexualizado que otorga a la energía femenina. Cabe recordar que en el medievo, tan influido y dominado por el catolicismo más retrógrado, lo que se esperaba de una mujer era que estuviera completamente sometida a los deseos y las decisiones de su esposo, también de su padre, de sus hermanos, de sus hijos, de cualquier hombre que hubiera en su ámbito. Y especialmente en cuanto a su esposo en la sexualidad, aunque no solo en ese ámbito. Por lo que cualquier rasgo de independencia, libertad y autonomía en las féminas era de todo punto rechazado y demonizado, incluso en las más virtuosas y santas de ellas. Obviamente, no todo fue tan oscuro en esa época de la historia humana, y a pesar de ello, hubieron mujeres que pudieron avanzar y hacer cosas importantes más allá de su género. Como siempre las hubo y siempre las habrá. Y todas las protagonistas de los misterios femeninos en la Torá son un claro y meridiano ejemplo de ello. Y voy al siguiente apartado. Lilith, arquetipo de la primera mujer de Bereshit y Sofía primordial.
Bereshit 1.3, vuelvo a mencionarlo, dice que inmediatamente antes de la creación de la luz, todo era tohu va bohu, vacío, caos y desolación. Características que bien pueden asociarse con Lilith, ya que así es su energía en estado primordial, en estado puro, antes de ser rectificada, trascendida y alquimizada en orden, completitud y luz. Dicho de otro modo, Lilith es la Gnosis Sophia primordial, presente en toda la creación, aunque al principio solo en su aspecto de oscuridad y ocultación, en su lado más primitivo, natural, virgen, indómito e inconsciente, antes de descubrirse, elevarse y transformarse en creatividad y conciencia. Como expongo en el vídeo anterior a este, el 173, dedicado a Javá, Madre Cósmica Universal, portal de acceso al conocimiento y la experiencia de la dualidad, en Bereshit hay dos relatos de la creación del hombre. Los menciono aquí de nuevo porque son importantes para una comprensión más profunda sobre Lilith, quien claramente y profundamente está relacionada con Javá. Primer relato. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer lo creó. Esta es una creación conceptual, una creación ideal que pertenece al universo de Briah. La creación, en este primer relato, es solo un pensamiento. Y Elohim es la presencia divina que maneja ese primer relato de la creación. Elohim es un nombre divino que implica dim, rigor, justicia, absolutos. Y que crea a Adán, hombre y mujer, simultáneamente andrógino. Esto es esencial. Lo masculino, Zahar, contiene lo femenino, Nekevá. Ambas energías son iguales. Zahar lo masculino da y Nekevá lo femenino recibe. Ambas funciones están juntas. Y aquí entra la energía de Lilith, quien aparentemente no quiere recibir de Adán, no quiere relacionarse, no quiere procrear, y es una energía de oposición completa, tanto para el mismo Adán como para toda la creación. Ya que Lilith no quiere perder la equidad con Adán y reivindica hasta marcharse del Edén que ambos fueron creados con los mismos atributos y por consiguiente no tiene que someterse a él en nada. Lilith es ahí una energía que para mantener esa equidad de género se niega por completo a cualquier tipo de interacción con el hombre y en especial la relación sexual, la interacción sexual, fuente de procreación, fuente de descendencia. Segundo relato de la creación. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto también lo dice el alfabeto de Ben Sira. Ya hay sustancia y también emociones. Es un relato más consistente. El hombre ya no es creado, sino que es formado. Y esto está en el universo de Yetzirah, el universo de la formación. Aunque todavía no hay una forma física completa, ya que la forma física completa pertenece al universo de Asia, el quinto, y en el que nos encontramos materializados como seres humanos. En este segundo relato, la divinidad es Yud-Ke-Vav-Ke Elohim, la unión de la unidad perfecta, Yud-Ke-Vav-Ke, y Elohim, el Dim. Por lo tanto, aquí no solamente hay rigor, sino que también hay misericordia. Y se dice que Yud-Ke-Vav-Ke Elohim insufló el hálito de vida, la Neshama, en Adán y lo convirtió en un ser viviente con alma, Nefesh Hayah.
Posteriormente, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una pareja que sea compatible para él, un ser que le ayude y que también le contraríe. Porque sin oposición, sin límites, sin contrariedad, sin adversario, no se puede crecer ni se puede avanzar. Obviamente, ni todo puede ser sí, ni todo puede ser no. Ha de haber de ambos, de manera equilibrada y proporcionada. La libertad y la independencia absolutas no existen. Y a continuación de este pensamiento de que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios indujo un sueño, un sopor, un estado quizá de letargo en Adán, y en ese tiempo separó a la mujer de su espalda. Y cuando Adán despertó, la vio ante sí. Se hizo consciente de su existencia y la llamó Isa. Adán se quedó como estaba, visible, y la mujer, la energía femenina, se hizo visible saliendo de su espalda. No siendo creada de él, sino siendo separada de él. En este segundo relato, masculino y femenina están ya cada uno por su parte, Adán e Isa. Y Adán dijo: esta vez esta mujer es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, fue hecha de la misma esencia y sustancia que él. En verdad, Lilith también lo había sido. Y esta segunda creación femenina sí era una verdadera ayuda para Adán. Esta mujer, si quiere relacionarse, si quiere recibir, si quiere ser impregnada por Adán, si quiere procrear y edificar la vida con él. Y el comentario de Adán esta vez sugiere que hubo otra mujer antes que Javá. Y si verdaderamente existió otra mujer antes que Javá, aunque solo fuera energética y arquetípicamente hablando, sin duda sería Lilith. Dicho de otro modo, la primera mujer de Bereshit fue Lilith, que se negó a procrear con Adán y se rebeló ante él. Era solo una contra, a diferencia de Javá, que era contra y también era ayuda. Sin embargo, Lilith no se rebeló a las primeras de cambio. Lilith, en principio, reivindicó su equidad, que no igualdad, con Adán. Y fue después de que esa equidad no fuera respetada cuando finalmente se marchó del jardín del Edén. Y ahora voy con otro punto de vista sobre Lilith, aunque también está relacionado con el apartado anterior, y es la parte de Bereshit que habla de Tohu Va Bou y también del Tikkun. Acabo de mencionar en el apartado anterior que Lilith proviene de Tohu Va Bou, caos, vacío, desolación. Las figuras y arquetipos de este ámbito no rectificado suelen ser absolutas y rígidas, como los huesos. Tal vez de ahí viene la expresión hueso de mis huesos. En el primer relato de Bereshit sobre la creación, el nombre de Dios es Elohim, que también tiene que ver con absolutos, que también tiene que ver con din, con rigor y con una sola forma de contemplar las cosas. Ahí no hay rajamín, no hay gesed, no hay misericordia, no hay amplitud de miras. Javá, en cambio, proviene del tikkun, la rectificación, la restauración, el arreglo. Es la segunda mujer creada, así que ya cuenta con algún tipo de evolución respecto a su antecesora Lilith. Las figuras arquetípicas de este segundo relato de la creación son más flexibles, comenzando por la propia divinidad que interviene en él y que ya no es solamente Elohim, sino que es Yud Kevatke Elohim. No solo hay Dim, rigor, sino que también hay Rahamim, misericordia.
Y en todo proceso creativo podemos distinguir tres partes. Un todo prematuro e inmaduro. Aquí estaría de nuevo la gnosis sofia primordial de Lilith, aunque no solamente ella. Un segundo proceso o una segunda parte, el todo, para poder conocerse y manifestarse, se separa en partes, se separa en trozos. De ahí que Tohu, Babou, caos, desolación, vacío, posteriormente se convierta en luz y queden separados ilusoriamente, porque la luz y la no luz siempre van de la mano, sin embargo, ilusoriamente y desde el plano de vista, desde el plano terrestre y humano, es como si estuvieran separadas. Y la tercera parte del proceso es el regreso al todo, el regreso a la unidad, a través del mérito, a través del libre albedrío, a través de la labor personal. Esa es la tesubá, el volver a reencontrarme con Dios, el volver a reencontrarme con la divinidad presente en mí, una chispa de la divinidad que ha creado todo, y ahí entra el tikkun, la completitud y el shalom, la paz. Porque shalom, paz, no solamente significa esto, también significa completitud. Sin completitud, la paz es imposible. Y la completitud empieza en mí, para que de mí pueda irradiar, trascender, extenderse a lo demás. Cuando Dios a Dios crea en el primer relato de Bereshit, todo lo creado es óptima y perfectamente pensado. Nada interfiere ni estorba. Esto, en cierto modo, es rígido porque no admite cambios. Y posiblemente Lilith no soportó la rigidez de Adán, quien demandaba una única manera de hacer las cosas. Tal vez sí estaba dispuesta a recibir, y desde luego recibió, aunque no siempre. Tal vez sí estaba dispuesta a hacer lo que Adán decía, lo que Adán proponía, aunque no siempre, ni de la forma propuesta por él. Ella también quería participar de manera activa, quería participar con su opinión. Y tal vez cada cual, lo mismo Adán que Lilith, querían conocerse primero antes de relacionarse con la otra parte de una manera madura, sabia y sólida. No toda la responsabilidad es para Lilith, ni tampoco para Jabá. Adán también tiene la suya. La segunda mujer proviene, por tanto, del tikkun. Hay arreglo, hay compenetración, hay compartir, hay un deseo de reconocimiento de la otra parte y de relacionarse con esa otra parte. Hay también intención de recibir, hay ayuda y hay contrariedad, como la vida misma, vamos. La energía femenina, en ese segundo relato, ha evolucionado respecto al primero, ha cambiado. Y de la rigidez y los absolutos ha pasado a la flexibilidad y los arreglos. La masculina aparentemente no se transforma, sigue igual. Tal vez Adán tendría que haber sido más comprensivo y comprehensivo, más abierto, más flexible a las propuestas de Lilith, en lugar de pretender imponer únicamente sus criterios. Y esto es ridículo, esto acabo de decir, porque lo que ha sido ya ha sido. Entonces decir, tal vez, si hubiera, si no hubiera, carece de sentido. Hemos de apechugar con lo que sucedió, con lo que sigue sucediendo, y de ahí subir, ascender hacia niveles más elevados en el sentido de más completos y de mayor conexión con la divinidad. La mujer y la energía femenina tienen más biná, entendimiento, y son más flexibles que la masculina. Ojo, hablo de energía, no hablo de mujeres ni hablo de hombres. Hay mujeres que son muy flexibles y mujeres que son muy rígidas. Hay hombres que son muy flexibles y hombres que son muy rígidos. Energía, hemos de trascender el género para colocarnos en la energía y a partir de ahí ver
donde en mí todavía hay rigidez. ¿En qué mitad osciláis en las dos? Querer recibir es abrazar la feminidad y todas sus condiciones, incluida la de procrear y la de ser continuadora de la vida. Algo extremadamente esencial en el judaísmo, donde todo opera a favor de la vida. Y que desde luego no tiene que ser universalmente compartido, ya que por mucho que haya mujeres que no quieran o no puedan ser madres, también habrá muchas otras que sí. De modo que considerar a Lilith responsable de que la vida no continúe carece por completo de sentido y justificación. Además, sí engendró descendencia y no solo negativa, como se dice. Hay otras muchas facetas de Lilith que merecen considerarla como una inspiración para reivindicar nuestra idiosincrasia y nuestra libertad, nuestra capacidad para actuar en el mundo sin que un hombre, tampoco otra mujer, tenga que darnos permiso para ello. Es cierto y verdad que todo es interdependiente, que la libertad y la independencia y la autonomía absolutas no existen. Sin embargo, también lo es que podemos ejercer un cierto grado de libertad, creatividad, autonomía e independencia, respetando a quienes nos rodean y siendo también respetadas en la misma proporción. Porque una persona completamente dependiente y completamente obediente no puede conocerse, madurar, avanzar, ni saber hasta dónde puede llegar. Y hay muchas personas de ese tipo todavía hoy, mujeres y hombres. Y llega ahora el turno de Lilith en la astrología zodiacal. En el vídeo número 92 de este canal hablo de Lilith y Quirón. En la astrología zodiacal, Escorpio, el linaje estelar de Escorpio, se relaciona profundamente con Lilith, que siendo solo un foco en la órbita lunar, es indicador del punto del zodíaco donde la luna llega a su apogeo o punto más alejado de la Tierra. Y como digo, siendo solo un foco en la órbita lunar, tiene una trascendencia energética y espiritual muy semejante a la escorpiana, especialmente en relación con la muerte y la trascendencia de lo viejo, para que la puerta hacia lo nuevo no solo pueda ser abierta, sino también, sobre todo, atravesada y transitada. Para quien le interese y todavía no lo conozca, la longitud eclíptica de Lilith es de 6 minutos y 41 segundos por día, por lo que tarda unos 5 días en recorrer un grado del zodíaco, alrededor de 9 meses en transitar un signo y unos 8 años y 10 meses en dar una vuelta completa a la rueda zodiacal. Por consiguiente, cada más o menos 9 años, Lilith en tránsito llega al grado zodiacal en que estaba en el momento de nuestro nacimiento. Quiero decir que en el tiempo de grabación y publicación de este vídeo, Lilith está en Escorpio, donde llegó el 27 de marzo y donde estará hasta el 20 de diciembre de 2025, cuando pasará a Sagitario, permaneciendo en Sagitario hasta el 14 de septiembre de 2026, fecha en la que entrará en Capricornio. Y allí donde está Escorpio también está Plutón, su regente principal, actualmente posicionado en Acuario, donde estará hasta enero del año 2044. Y si bien como punto focal de la órbita lunar Lilith no tiene asignado un linaje zodiacal propio,
Este muy bien podría ser el Escorpión. Y desde luego la relación con Plutón y cuanto esta energía representa es más que evidente. Arquetípica, psicológica, energética, emocional, espiritual y mitológicamente, Lilith es la gran maestra de la sombra, la reina del inframundo, soberana de lo oscuro, recóndito y escondido, que cuando es reconocida, honrada, aceptada, amada, integrada e iluminada, recupera todo su poder, autonomía e idiosincrasia, convirtiéndose en la llave que libera de todo lo que ya no cumple una función evolutiva en nuestra vida y ha de ser trascendido para que lo nuevo pueda llegar y manifestarse. En el linaje y sector de nuestro mapa astral de nacimiento, donde está Lilith, es donde existen tanto represión, enfado, frustración, insatisfacción, sueños sin cumplir, como rebeldía y libertinaje. Es donde existen tanto ocultamiento y sombra como posibilidad para encontrar luz. Una vez ese lado sombrío ha sido reconocido y alumbrado con la conciencia y la consciencia. Hasta que esto se logra, hasta que este alumbramiento se logra, lo más común es que la energía reprimida explote en algún momento y salga de manera abrupta, agresiva y perjudicial. Porque la potencia de lo reprimido y oculto no pierde un solo gramo de fuerza ni de energía. Estas más bien se acumulan y se incrementan. Por ello, es imprescindible saber manejar la energía de Lilith, como todas las demás, y aprender a expresarla con inteligencia, responsabilidad, asertividad, salud y cordura. La energía de Lilith, por otra parte, también proporciona la fuerza necesaria para eliminar las interferencias en nuestra vida y objetivos, aceptando el autocontrol y los límites, entendidos estos como frenos para nuestros impulsos más instintivos, primitivos y salvajes. Igualmente, la energía de Lilith es un impulso para levantarnos ante la represión, la injusticia, lo obsoleto, lo que impide avanzar individual, colectiva, social, planetariamente. Y también da fuerza para encontrar recursos con los que resolver esa injusticia, esa represión y recuperar la libertad esencial, que forma parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo y para qué hagamos todo esto? Estará estrechamente relacionado con el signo, la casa, los elementos, los regentes y sus aspectos, donde se encuentre este punto focal de la órbita lunar. Y desde luego, tener en cuenta a Plutón será también imprescindible. Lilith en la mitología y las leyendas. Todos los personajes femeninos de las leyendas, mitos e historias que aparecen en su lado más oscuro, denostado e incluso destructivo, llevan dentro algo de Lilith. Y no solo eso, también la encarnan de alguna manera y en algún grado. Hay muchos ejemplos. Maléfica en la historia de Aurora, la Bella Durmiente. La madrastra de Blancanieves. La madrastra de Cenicienta. La bruja malvada del oeste en El mago de Oz. Cruella de Vil en 101 dálmatas. La reina de corazones de Alicia en El país de las maravillas y muchas más. Mi representación favorita de Lilith y la que astrológica y energéticamente considero más próxima a su energía es la de Maléfica, protagonista de 2 películas de la factoría Disney, que muestran tanto el origen de su maldad,
en la primera, como su posterior transformación hacia el bien en la segunda. Recomiendo ambas películas. Ya he dicho, vuelvo a decir, que desde 2020 no he vuelto a ir al cine. No sé si volveré en algún momento de mi vida. Lo que sé ahora mismo de la factoría Disney no lo sabía hace muchos años y no precisamente del lado bonito de esa factoría. Sin embargo, trascendiendo eso, recomiendo estas dos películas para conocer de una manera más profunda lo que es la energía de Lilith. Y voy ahora con Lilith y la energía dragón. En el capítulo 165 de este canal, Las 9 damas del lago de Avalon y la alquimia de las emociones, dedicada a la iniciación del caldero, hay una figura que guarda una estrecha y profunda relación con Lilith, especialmente en cuanto a la energía dragón se refiere, si bien no solo por eso. Esa figura, esa dama del lago de Avalon, es Kandri, la dracaína. Tanto si ya viste como si no ese capítulo, te lo recomiendo. Mucho de lo que hay en él sintoniza y sincroniza con este que estoy transmitiendo y compartiendo. ¿Y qué es la energía dragón? ¿Qué es la serpiente? La kundalini, la energía femenina primordial, la gnosis sofia primigenia presente en toda la creación y tal vez de forma más señalada en el planeta Tierra y una de las humanidades que la habitan, es decir, la nuestra, porque hay muchas más humanidades habitando aquí en el planeta Tierra. La energía, la fuerza vital y espiritual que anima todo en la Tierra y el ser humano es esa serpiente de luz enroscada en la chakra raíz que ha de desenroscarse y ascender por todas las chakras, iluminarlas hasta alcanzar la corona, ya completamente transformada, alquimizada, trascendida y activada. Y esto es algo que no sucede por sí solo. Para que ocurra eso, son imprescindibles voluntad, compromiso y labor continua personal. Y planteo otra pregunta que me planteo a mí misma. ¿Es Lilith la serpiente de Bereshit? Si de acuerdo con este relato de la creación, Lilith fue creada antes que Javá y es posible que incluso también antes que Adán, ella, porque se dice en Bereshit 1.3 que antes de existir la luz todo era tohu va bohu, vacío, caos y desolación. Si esa es una forma indirecta de hablar de Lilith, pues entonces fue creada antes que Adán, puesto que ese vacío, ese caos, esa desolación existían inmediatamente antes de la luz. De ahí que eso que se dice, la mayor servirá a la menor. La mayor es la no luz, la menor es la luz. La no luz está al servicio de la luz. No existe otra cosa que no sea el servicio a la luz. Nos podemos posicionar en un lado, nos podemos posicionar en otro. Obviamente los resultados, las consecuencias van a ser completamente distintos. En cualquier caso, estamos sirviendo a la luz, porque todo forma parte del plan divino. Y lo que planifica Dios a Dios no puede ser distinto a la luz. La no luz es un disfraz, es una pantalla, un ocultamiento de la luz. Entonces, si Lilith fue creada antes que Adán, no solamente antes que Javá, ella ya tenía cierto conocimiento y experiencia en el jardín del Edén, al igual que en su relación con Adán. Y por eso cuestionó ante Javá la orden de Dios relativa al árbol prohibido. Tal vez Lilith era el lado oculto y oscuro de Javá, su sombra, así como Samechmen, a quien se cita como pareja de Lilith
era el lado oculto, la sombra de Adán. Sombra, oscuro, oculto, es también sinónimo de inconsciente, desconocido, no experimentado aún. En la historia de la creación hebrea, en la historia de la creación sumeria, con la que la hebrea está tan íntimamente relacionada, hay dragones y serpientes, como en tantas otras narraciones, historias místicas y no místicas de este planeta, representando los dragones y las serpientes al arquetipo femenino de poder, energía primaria e inteligencia cósmica. Serpientes y dragones representan igualmente las más antiguas y primordiales fuerzas de la creación, los poderes invisibles que mueven el cosmos y el funcionamiento interno de la Tierra. De nuevo, la Noxis Sophia primordial. Y tengo que decir hoy por primera vez que existe un linaje de sacerdotisas dragón. Y a ese linaje de sacerdotisas dragón pertenecen todas aquellas mujeres, esencias, capaces de manejar esa energía primordial y primitiva, llevándola por su labor alquímica constante a su manifestación más elevada, sabia y creadora de vida, una vez trascendido el lado más salvaje y destructor de su poderosa energía. La misma Lilith pertenece a ese linaje y junto con ella, por nombrar algunas, Isis, la reina de Seba, Madre María, sí, por loco que parezca, Miriam de Betania y muchas más. Y es esa trascendencia de lo primitivo la que lleva a la Gnosis Sophia más elevada, completa y sublime, que no por ello olvida ni denigra su lado más salvaje e indómito. En vez de negarlo, en vez de denigrarlo, lo reconoce, lo honra, lo acepta y lo integra para usarlo como energía hacia la iluminación y la alquimia y lo sublime. La ley de género, la creación y Lilith. La ley de género, uno de los 7 principios herméticos actualizados en Egipto por Thoth, permea toda la creación. Sin género, esta sería imposible. En todo cuanto existe, desde la fuente misma hasta el átomo más pequeño, impera esta ley de acuerdo con la cual la energía masculina y la energía femenina no solo han de estar presentes, sino que también han de relacionarse e interactuar para que la vida exista, para que pueda crearse algo. La energía masculina proyecta y da. La energía femenina contiene y recibe. Solo dar o solo recibir implicaría un desequilibrio en el sistema. Y de hecho, no ocurre, salvo en el género humano. Y tampoco es exacto así, porque todo mundo recibe, todo mundo da. Incluso quienes no quieren dar o quienes no quieren recibir, lo hacen. Lo que sí es más propio del ámbito humano, polarizarse en un extremo o polarizarse en otro. El género trasciende el sexo y por ello todo lo creado contiene ambas energías que operan de un modo u otro según sea necesario. No siempre, aunque esté presente, puede manifestarse la energía femenina, no siempre, aunque esté presente, se puede manifestar siempre la energía masculina. En según qué ocasiones, situaciones, momentos, es más necesaria la presencia literal de una o de la otra. Aunque, vuelvo a decir, ambas siempre han de estar unidas, bien armonizadas en nuestro interior. Y en el contexto de dar y recibir, quien da, sea mujer u hombre, está actuando con su energía masculina. Y quien recibe, sea hombre o mujer, está operando con su energía
femenina. En modo alguno se deja de ser hombre o se deja de ser mujer, solamente se actúa a modo masculino, a modo de dar, o a modo femenino, a modo de recibir. Y todos, mujeres y hombres, empleamos ambas energías, seamos o no conscientes de ello. Y además, es muy positivo y sano que así lo hagamos, para nosotros individualmente, para quienes nos rodean y para la vida en todas partes. Porque además, para poder dar algo, primero es necesario recibirlo. Yo no puedo dar un vaso de agua a alguien que me lo pida si no tengo vaso y si no tengo un grifo o una botella de la que sacar ese agua. Lilith posiblemente entendió e interpretó que recibir de Adán era perder equidad y estar bajo su dominio. Tal vez por ello se rebeló y se marchó de su lado, después de haberse relacionado con él y haber engendrado descendencia. Y esta actitud persiste en la actualidad y está muy arraigada en muchas de las reivindicaciones feministas extremas que, más que buscar la equidad de derechos y prerrogativas para todos los seres humanos, pretende que lo femenino domine sobre lo masculino y que las mujeres y los hombres seamos iguales. Algo de todo punto imposible, porque no somos iguales. No hay un ser exactamente igual a otro en parte alguna del cosmos infinito. Por lo tanto, sería absurdo, ignorante, pensar que sí lo va a haber en el planeta Tierra, que sí lo va a haber en la humanidad. La primera creación descrita en Bereshit, a primera vista, no sirve. Es cierto que había equidad de género, Adán y Lilith Javá habían sido creados con las mismas condiciones, sin embargo, posiblemente era una equidad de género inmadura, aparente e incompleta. Era una equidad que había sido dada por la fuente creadora, sin embargo, no había sido lograda todavía por méritos propios. Lilith quiso ser completamente libre e independiente, algo de todo punto imposible, y se marchó. No intentó negociar, o a lo mejor intentó negociar, pero no le gustaron las condiciones y en todo caso se marchó. Eso es lo que arquetípicamente también representa Lilith. Lograr la equidad madura y completa es lograr la integración Sofía Christos, es lograr el dialogamos sagrado interno, que llega con la superación de retos, de nuevo el papel del adversario, realizando también la labor interna de alquimizar y armonizar dentro de mí todo lo necesario, sin perder idiosincrasia y al mismo tiempo abriéndonos a la cooperación y el intercambio continuo con otras personas, dando y también recibiendo, según el momento y la situación, sin polarizarnos únicamente en dar ni tampoco en recibir, porque esto lo único que hace es aumentar la división en vez de alimentar la unión. En el ámbito hebreo y cabalístico, Dios a Dios crea a través de su nombre estrella, que es el tetragramatón, Yud Kevavke. Y en Yud Kevavke, en el tetragramatón, las energías masculinas Yud, Vav y femeninas, las dos Hei, están perfectamente unidas y en armonía. De ahí que ese nombre, por sí solo, sea un sistema, un modelo y un ejemplo energético en el que la energía masculina quiere dar y entra en la energía femenina que quiere recibir. Hay una compenetración, hay un flujo entre dar y recibir, como ha de suceder en todo cuanto existe, porque es cuando hay ese flujo, ese intercambio armonioso entre dar y recibir, entre recibir y dar, cuando una creación elevada es posible. Una creación completa,
una creación fuente de todas las bendiciones en todos los campos y ámbitos del ser. Lilith, la feminidad, el feminismo y la equidad de género. Hubo una mujer en el año 1972, Lily Rivlin, que escribió un artículo en el que hablaba por primera vez de Lilith como un símbolo feminista. Y desde entonces se ha usado el arquetipo de Lilith como símbolo de la lucha de la mujer contra el dominio del hombre. Y en la palabra contra hay un gran problema, presente todavía hoy en muchos ámbitos humanos, y no solamente en el ámbito de la relación de las mujeres con los hombres y de los hombres con las mujeres. En 1976 se fundó la revista Lilith, que era una revista de feminismo extremo. Es cierto que por el gran dominio de lo masculino sobre lo femenino en prácticamente todas las culturas, cuando la energía femenina comenzó a hacerse visible, lo hizo en muchos ámbitos y en muchas ocasiones de manera abrupta y poco pacífica, incluso violenta en algunos casos. Ahí está de nuevo el lado Tohu Babou de Lilith, el lado destructivo y negativo de la energía femenina, que actualmente también vemos en muchos ámbitos. Y esto no arregla las cosas, en verdad las empeora y con frecuencia muestra el mismo dominio ya conocido durante siglos, solo que cambiado de género, cambiado de polaridad. Y por ahí no es por donde hemos de caminar. Porque nadie, absolutamente nadie, ha de dominar a nadie. Se trata de convivir y de colaborar, no de imponer ni dominar. Y desde luego tampoco de pretender una igualdad completa, porque es algo inexistente. Así que sería buscar una falacia, sería buscar algo que jamás va a suceder. También es verdad que todavía hoy hay un exceso de energía masculina en el planeta. Y una buena parte de esa energía masculina está en las mujeres mismas. Muchas mujeres están masculinizadas en su afán por ser igual que los hombres y hacer las mismas cosas que ellos. Algo que denota serios problemas de autoestima y autoaceptación, amén de otros muchos. Este tipo de mujeres, en verdad, están creando más energía masculina que femenina. Así que están alimentando el mismo patrón que rechazan. En vez de alimentar el lado femenino y su feminidad. Esto suena paradójico y es real. Obviamente, al sistema que todavía está en el poder, que ya cada vez tiene menos poder y que cada vez está más cerca de no estar, todo esto le interesa. Le interesa que no haya armonía no solo entre hombres y mujeres, sino tampoco entre pueblos, naciones, empresas, místicas, tecnologías, sabidurías. Y lo vemos en todo, y lo vemos especialmente en que todavía hoy siguen existiendo armas y otros instrumentos, otros métodos menos visibles de atentar contra la vida y eliminarla. Las armas son el lado visible. Hay otros métodos, hay otros instrumentos invisibles que van por el interior del cuerpo humano y que también están provocando, que también son, mejor dicho, un atentado contra la vida. La energía femenina es más holística, más circular, más pacífica, más integradora, nutritiva, creadora, cuidadora, más proclive a danzar con la vida que a luchar
con ella. Y en modo alguno tiene que ser ni actuar como la masculina. Se trata de empoderarnos como mujeres y de ejercer nuestra feminidad, no de ser como los hombres, que también tienen que reconocer y desarrollar su energía femenina sin dejar por ello de lado su masculinidad. Nunca una mujer va a ser igual a un hombre y tampoco va a suceder a la inversa. Nunca una mujer va a ser igual a otra mujer. Nunca un hombre va a ser igual a otro hombre, porque eso no tiene mérito alguno. Cada cual ha de desarrollar sus facetas femeninas y masculinas en armonía y equilibrio, sin dejar de ser mujer u hombre, según el género que cada esencia, cada alma hemos escogido para encarnar en la actual experiencia de vida aquí en el planeta Tierra. Y también con independencia de los gustos sexuales. Porque se está sexualizando todo esto cuando va y ha de ir mucho más allá. ¿La sexualidad es una faceta humana, es una faceta creadora que está en la misma divinidad? Sí. ¿Que todo tenga que ir por ese lado? No. Lo que pasa que, vuelvo a decir, ese sistema que todavía existe, esto le interesa porque es un gran negocio, un gran generador de dinero a través de cosas que no son buenas para el género humano. Llevamos, según la tradición judía, 6.000 años de supremacía masculina y esto ha de cambiar para todos, mujeres y hombres, porque solo a través de la cooperación, la armonía y el equilibrio lograremos el shalom, la paz, la completitud y como consecuencia la abundancia de bendiciones que convertirán a la tierra en el reino de los cielos que está destinada a ser. Y voy, como siempre, con el último apartado de esta entrega, Lilith en el árbol de las Sefirot. Lilith, al igual que Edad, recorre todas las Sefirot del árbol de la vida y está presente de un modo u otro en la esencia y la impronta de todas las mujeres y arquetipos femeninos de la Torá. Todas ellas actuando de manera distinta a lo esperado para su género en la época y el territorio en que encarnaron con su personalidad hebrea. Sin la energía rebelde, indómita y desobediente de Lilith, ninguna de esas mujeres de la Torá hubiera llevado a cabo sus cometidos y propósitos. Es cierto que en ocasiones de manera cuestionable e inmadura. Sin embargo, buscando siempre el avance, la evolución y la persistencia de la vida, fuera lo que fuera que sintieran que habían de hacer para ello. Si bien, según la tradición judía más ortodoxa, Lilith no estaba tan comprometida con la continuidad de la vida como el resto de sus compañeras, su rebeldía, desobediencia y conducta inesperada sintoniza con las de esas mujeres, que no permanecieron pasivas ante sus circunstancias de vida y que fueron más allá de lo esperado y permitido en su tiempo para su género. Todas ellas, de maneras a veces poco ortodoxas y adecuadas, participaron activamente en la creación y consolidación del pueblo hebreo, que, vuelvo a decir, muchísimo más que una nacionalidad y una identidad, es un estado de conciencia al que cualquiera, haya nacido o no en ese territorio físico, puede aspirar y alcanzar. De ahí que las mujeres protagonistas de esta línea de transmisiones sobre los misterios femeninos en la Torá representen arquetipos universales y sean fuente de inspiración para las mujeres de hoy, ineludibles compañeras de vida en el ámbito de la dualidad humana y terrena, por cuya experiencia elegimos viajar de tanto en tanto en nuestro camino
de regreso a la unidad. Dar en hebreo significa conocer y ser consciente. Y siendo la sefirá oculta, Da'at es también el abismo que hemos de pasar para ascender de las 7 sefirot inferiores a las 3 sefirot supremas. Y ese abismo no es otro que el conocimiento completo, la gnosis, la sofia, la sabiduría, sin la cual el acceso a esas 3 sefirot superiores sería imposible. Y dar, aunque sea la esfera oculta, con ese propósito de gnosis y de conciencia, permea también todas las sefirot y todos los canales del árbol cabalístico de la vida. Y oculta permanece también la energía de Lilith hasta que damos un paso al frente y comenzamos la bajada hacia lo más profundo de nuestra psique, de nuestra esencia y de nuestro ser, donde Lilith nos aguarda para darnos la bienvenida y conducirnos hasta los más recónditos parajes, esos en los que no solo reside la gnosis sofia primigenia y primordial, sino también la gnosis sofia más elevada y sublime, es decir, la Madre Divina Universal, colmada de bendiciones, derramándose a sí misma en todas las sefirot, desde Gesed hasta Yesod, y desde esta hasta Malhut, el reino humano y terrestre, espejo y reflejo del mundo divino y celeste. Deseo de todo corazón que así sea para todos, que así sea para todas. Amén y gracias infinitas por adelantado. Y hasta aquí hoy esta 14ª entrega de los misterios femeninos en la Torá, mujeres y arquetipos del árbol de la vida y el pueblo de Israel, dedicada a Lilith, primera mujer de Bereshit y Sofía primordial. Gracias ante todo y sobre todo a Lilith, y gracias a ti, como siempre, por tu atención. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un gran shalom.